Queridos hermanos, el Evangelio de este domingo es Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 20. El comentario de este pasaje evangélico lo voy a hacer comenzando con una narración. Una antigua leyenda cuenta que en tiempos prehispánicos, es decir, antes de la llegada de los españoles a América, cuando estaba en todo su apogeo el imperio azteca, ocurrió que el emperador, considerado un dios, salió un día a cazar acompañado por su séquito real. A su paso todos desaparecían de su vista porque estaba prohibido encontrarse con él. Ya a las afueras de la ciudad pasa una bandada de pájaros. El emperador dispara una flecha y certeramente da en uno de ellos. Este cae muerto en una gran plantación de maíz. El cazador, contento, fue a buscarlo, pero al entrar a ese lugar quedó admirado por la excelencia del cultivo. Se olvidó entonces de la presa derribada y se dedicó a recoger los magníficos choclos que allí había. De pronto aparece el dueño del campo. Se sorprende al ver que quien estaba frente a él era nada menos que el emperador. En tono grave lo interpela. Yo no sabía que el emperador robaba. El soberano, desconcertado y sin argumentos para defenderse, le responde: tienes razón al decirme esto, te devuelvo los choclos. Pero el campesino, con una sonrisa, le dice: Majestad, es una broma, no tiene nada que devolverme. Es un honor que se lleve los frutos de mi trabajo. Por favor, acéptemelos. El emperador insistía en devolver lo que había tomado y el súbdito a su vez se resistía a ello. Finalmente, el primero dijo: Está bien, yo recibo tus choclos como un regalo, pero tú tendrás que aceptar un obsequio de mi parte. Te doy mi capa. El campesino aceptó de inmediato aquella prenda de incalculable valor por ser de quien era. Parte el monarca y apenas llega al palacio, convoca a toda su corte y con rostro serio y afligido les dice: Hoy ocurrió algo terrible. Al internarme en un maizal para buscar un ave que había cazado, salió a mi encuentro un hombre que me robó la capa. Todos exclamaron: es reo de muerte. Vayan a buscarlo, dijo el emperador, indicando el lugar donde podían hallarlo. Al cabo de un rato, aparecen los guardias con el acusado, que portaba en sus manos la capa de la discordia. Temblaba de pánico y de impotencia al ver que había llegado su fin. Entonces el emperador, puesto de pie, se dirige a sus ministros y dignatarios. Ven a este hombre, les dice. Él vale más que todos ustedes, porque hasta ahora nadie se atrevió a corregirme, a decirme la verdad sobre mi conducta. Él lo hizo. Por eso, a partir de este momento, lo nombro como el más importante de mi corte, para que esté a mi lado y siga corrigiéndome. Mis hermanos, este sencillo relato nos introduce a un tema fundamental de la vida cristiana: la corrección fraterna. El emperador no tenía quien le señalara sus errores, pero cuando halló a alguien que lo hiciera, quiso que estuviera junto a él. Qué lamentable sería que careciéramos de hermanos que nos corrijan o que nosotros no corrijamos. Por nuestra condición de cristianos, todos estamos llamados a poner en práctica esta dimensión del amor fraterno. Y este es precisamente el tema del Evangelio de hoy. Dice Jesús: si tu hermano peca, ve y corrígelo. Tenemos que estar dispuestos a dar
y a recibir la corrección. Sin ella no hay crecimiento espiritual, tanto en lo personal como en lo comunitario. Lejos de ser algo traumático o extraordinario, debería ser lo más normal, algo simple y común en la vida de relación con los hermanos. Ahora bien, esta práctica requiere una serie de condiciones. No se puede hacer de cualquier manera. En primer lugar, hay que tener en cuenta la intención que nos debe mover a realizarla, a ayudar a mi hermano. No es a cualquiera, es a mi hermano. Por lo tanto, lo trato como tal y como un delicado favor que le hago. Por eso es corrección fraterna. No simple corrección, sino corrección fraterna. De ningún modo tiene que ser la descarga de la molestia que nos ocasiona el mal obrar de nuestro prójimo, ni ponerse en rol de juez, por supuesto. Debería ser, por lo tanto, la expresión de una exquisita caridad que, como está comprobado, produce maravillosos frutos en aquel que de buen grado la sabe aceptar. Desde esta perspectiva, un punto clave es la oración. Orar pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos guíe y nos dé unción para ser eficaces instrumentos. Orar también por quien va a recibirla, para que el Señor prepare su corazón y tenga las disposiciones convenientes. El amor con que se hace se tiene que reflejar en el trato, de hermano a hermano, en las palabras apropiadas, en la mansedumbre y humildad. La corrección debe ser clara, sincera, prudente y firme. En el momento oportuno, en el lugar adecuado, mediante la persona indicada. Siempre hay que cuidar que aquel que es corregido no caiga en el desaliento. Por el contrario, es preciso animarlo para que, poniendo su confianza en Dios, pueda llevar a cabo el cambio necesario. Recordemos, cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Él le responde, ¿acaso soy yo responsable de mi hermano? ¿Qué respuesta, ¿no? ¿Cuántas veces tomamos la actitud de Caín? Sí, todos somos responsables de nuestros hermanos. Por lo tanto, tenemos que hacernos cargo también de corregirlos. Hay, sin embargo, quienes tienen una responsabilidad mayor en este punto. Los padres, los superiores, los obispos, los sacerdotes, los educadores, los miembros de una comunidad en la que se han tomado el compromiso de corregirse mutuamente. San Gregorio, tomando de la palabra una expresión fuerte, llama perros mudos a los pastores que no corrigen a sus ovejas, porque no les advierten sobre el peligro que las acecha y las dejan indefensas ante los lobos. En determinados casos es un deber grave, ineludible y hasta urgente si afecta al bien común, si hay un antitestimonio que provoca escándalo o si la persona se está dañando a sí misma. Incluso la corrección tiene que llegar a aquellos que han sido constituidos en autoridad. ¿Por qué se los va a excluir de este saludable beneficio? ¿Por qué no nos van a corregir a nosotros? Y yo les digo, yo estoy dispuesto a que me corrijan, porque soy un hermano y me puedo equivocar.
Por favor. ¿eh? Mis hermanos de comunidad lo saben, que yo tengo esta disposición, ¿no? Y fíjense que es una de las obras de misericordia espirituales, corregir al que yerra. ¿eh? Lamentablemente, muchas veces se descuida este aspecto. Así como nos sentimos obligados a socorrer al hermano en sus necesidades corporales, con mayor razón tenemos que experimentar lo mismo respecto a las necesidades de su espíritu. Los santos, que son para nosotros referentes y modelos de auténtica vida cristiana, nos dan ejemplo tanto en dar como en recibir la corrección fraterna. Esta práctica ocupaba entre los primeros cristianos un lugar muy importante. Y San Agustín decía que él veía en el frecuente abandono de este ejercicio de amor fraterno una de las causas de la relajación de las costumbres con las consecuencias inevitables que esto trae, ¿no? Cuando no se corrige. ¿En qué consiste este deber que tenemos para con nuestros hermanos? En la advertencia que se hace a una persona, normalmente de un modo personal, privado, para apartarla del pecado o del peligro del pecado. El Señor no nos da una sugerencia, sino un mandato. Si tu hermano peca, ve y corrígelo a solas. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano, como dice el texto de este Evangelio. Por otra parte, también dejarse corregir es señal de buen espíritu, de humildad. ¿Cómo tendríamos que agradecer a los hermanos que nos brindan este servicio y valorar esta delicadeza de amor? En el ejercicio de mi ministerio, cuando corregí a los hermanos, he experimentado dos tipos de reacciones. Están los que reciben bien la corrección, reconocen el error, tienen buena disposición y se muestran agradecidos. Pero también están los otros, los que reaccionan mal, se enojan, critican y algunos llegan a alejarse de la iglesia, a pesar de haber extremado de mi parte las precauciones para hacerlo de la mejor manera posible. La ignorancia, la soberbia y la falta de espíritu sobrenatural son las raíces de las actitudes negativas, esas actitudes de rechazo de la corrección. Por otra parte, no podemos corregir con hipocresía, es decir, sin reconocer nuestras propias faltas, con el propósito de convertirnos. Mis hermanos, tenemos en nuestras manos una magnífica herramienta para hacer y recibir muchísimo bien. Señor, danos la gracia de poner en práctica este ejercicio de amor fraterno, aunque nos cueste. Úngenos con tu espíritu para hacerlo con amor, prudencia, humildad y fortaleza. Madre nuestra, ven con nosotros para corregir a nuestros hermanos y para dejarnos corregir. Amén. Y les dejo mi bendición. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.